Listo. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Vamos a seguir con la segunda medida de tendencia central. En este caso es de la mediana. Bueno, empezamos. La mediana se puede representar de la siguiente manera, como X sub M, que me va a indicar que es la mediana, o M sub E, que indica que va a ser también la mediana. Como son medidas de tendencia central, tanto la media aritmética como la mediana, tienden a estar los datos ¿dónde? En el medio de un conjunto de datos. ¿Correcto? Listo. Entonces, ¿qué es exactamente la mediana? Dice, es aquel valor que divide a dicho conjunto en dos partes que poseen la misma cantidad de datos. En otras palabras, en un buen castellano, en la mitad. En la mitad, en la mitad, en la mitad. Mediana, medio. ¿Correcto? Listo. Como vimos en el caso anterior, también tenemos que cosas, datos no agrupados y también tenemos datos agrupados. Entonces se debe trabajar de una forma casi diríamos similar, pero no tanto. ¿Listo? Listo. Como parte teórica podemos decir que en los datos vamos a tener que tener datos conocidos, un dato número 1, dato número 2, número 3, número 4, 5, 6, así sucesivamente hasta un dato suene. Por ejemplo, se me ocurre, imagínate que nos digan las edades de los chicos de cuarto año. Ahí está, las edades. La edad de Gabriel es 8 años, digo, 14 años, por ejemplo. La edad de otra persona es 15, 16, 16, 15, 14 y así sucesivamente. Todos esos van a ser datitos que vamos a tener. Pero, ¿qué es lo exigente aquí? ¿Qué se exige mucho en la mediana? Se exige lo siguiente, que el dato 1 se ordene de forma creciente. Si tú no me ordenas primero de forma creciente, no vas a poder hallar correctamente la mediana. Entonces, dato 1, dato 2, dato 1 tiene que ser menor al dato 2, el dato 2 tiene que ser menor al dato 3, menor al dato 4 y así suente. Cosa que estos sean numeritos que vayan creciendo, de menor al número mayor. Listo. ¿Qué es X sub M? La mediana. Entonces, en X sub N es la mediana. Vamos a tener un dato aquí, que estos datos, cuando yo cuente, sean impar. Por ejemplo, que tengamos 7 datos. O que tengamos un dato par, por ejemplo, que tengamos 8 datos. Se van a tener que proceder de diferente manera. Analiza por favor esto, es el dato, cuando es el dato impar, ¿cómo se encuentra la mediana? Como el dato suene más 1 sobre 2, ¿correcto? Vas a tener que contar los datos y vas a tener que aplicar más o menos esta pequeña fórmula, por así decirlo. En la práctica nos vamos a dar cuenta cómo funciona realmente. Cuando n es par, o sea, cuando el número de datos es par, cuando tengamos 8 datos, cuando tengamos 10 datos, por ejemplo, ¿qué ocurre? El dato del medio más el siguiente dato, es lo que indica esto, más el siguiente dato sobre 2, una semisuma. Vamos a entender estos términos impar y par cuando sean con los ejemplitos. Pero ¿qué es importante? Que se arme de forma creciente, de menor a mayor, donde n obviamente es el total de datos. Vamos con un ejemplito para entenderlo mejor. Ejemplo número 1. Hallar la mediana de los siguientes datos. 5, 7, 7, 9, 10, 12 y 15. ¿Correcto? Ahora, quiero hallar la mediana. Profesor, este es 2 7, que hay 2 7, ¿lo reduzco en un solo 7? No, no se hace eso. No me vas a reducir en un solo 7. Tienes que contarlos así como está. 5, 7, 7, 9, 10, 12 y 15. Solución. ¿Cómo empiezo a contar? ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 7. ¿Cuántos datos tengo? 7. ¿En qué caso estoy? En el dato impar. Ya está. ¿Cómo encuentro la mediana, profesor, de esto? Genial. La mediana es igual a ¿quién? Al dato n más 1 sobre 2. N que es el número de la cantidad. ¿Cuántos datos tengo? 7. 7. ¿Más cuánto? Más 1 sobre 2. ¿Cuánto es eso? Me sale 4. El dato número 4. ¿Cuál es el dato número 4? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el dato número 4? El 9. Por lo tanto, la media es ¿cuál? El número 9. ¿Listo? Vamos a ver. Eso es cuando es impar. Vamos a ver qué pasa cuando es par. Ejemplo número 2. Hallar la mediana de los siguientes datos. Tengo 5, 6, 7, 8, 10, 10. ¿Pongo un solo 10? No, no puedes hacer eso. Son datos de diferentes personas, por así decirlo. ¿Correcto? 14 y 15. ¿Cuántos datos tengo? Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora tengo 8 datos. Acá tenía impar. Ahora acá tengo par. ¿Qué hago? Voy a la formulita. El dato
n medios. El dato. ¿Cuántos datos tengo? 8 medios. Más el siguiente. N medios más 1. Igualito. De 8 entre 2 más 1. Todo eso sobre 2. ¿Cuánto me sale acá? Me sale el dato número 4 más el dato número 5. No me vas a multiplicar d por 5. No se hace eso. Dice que el dato número 4 y el dato número 5 los sumas y los divides entre 2. Pero ¿quién es el dato número 4? A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto vale el dato número 4? ¿Cuánto vale? 8. Correcto. ¿Cuánto vale el dato número 5? 4, 5. ¿Cuánto vale el dato número 5? 10. Y lo pongo aquí. 10. Súmanos. Derrame cerebral. 8 más 10, 18. Entre 2, ¿cuánto sale? 9. ¿Cuánto vale la media? La mediana. 9. Listo. Se acabó. Así fácil. ¿Listo? Más o menos la práctica te va a ayudar eso. Cuando sean impar, haces simplemente un pequeño proceso. Y cuando sean par, simplemente haces otro pequeño proceso. A ver, vamos a uno más práctico. ¿Cuántos datos tengo acá? 7. La mitad más o menos, ¿dónde estaría? En 4. Así de fácilmente. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto vale 4? 9. Más rápido, ¿no es cierto? Pero está aplicando un tipo de fórmula. ¿Cuántos datos tengo acá? 8. ¿Cuánto sería la mitad? 4. Pero no es exactamente la mitad. Sería el cuarto dato y el quinto dato. Entonces tomo 8 más 10, 18. Entre 2, 9. Sería otra forma. ¿Listo? Vamos a practicar más ejercicios pues. Para datos agrupados. Vamos con los datos agrupados. Aquí hablamos de datos no agrupados y aquí tenemos que hablar de datos agrupados. Tenemos la media aritmética es igual a un LSUM. Vamos a ver qué es LSUM más un WSUM sobre FSUM sobre N sobre 2 menos FM menos 1. ¿Qué será todas estas cositas? Esta es una pequeña fórmula, pequeña por así decirlo, que rige a quién? A los datos agrupados, pero ¿de quién? De la mediana. ¿Cuál es la diferencia con datos no agrupados y agrupados? Los datos no agrupados simplemente son datos sueltos, como te das cuenta. Pero los datos agrupados aquí, ¿qué son? Son ya prácticamente un ordenamiento en tablas por medio de intervalos. ¿Correcto? Listo, vamos a ver qué es más o menos. Ya sabemos que esto es la mediana. Este es el límite inferior, así fácil, límite inferior. ¿Qué es esto de aquí? Es la amplitud del intervalo. O sea, en la amplitud del intervalo. ¿Qué es esto de F sub m? F sub m es la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Vamos a ver cómo se calcula. Sobre el número de datos, ¿sí, no? El total de datos entre 2. Menos F sub m. F sub m. Frecuencia absoluta acumulada. Ojo, este F minúsculo con este F mayúscula son completamente diferentes. Pero esto indica que F sub m, el anterior. No quiere decir que le vas a restar 1, sino que el anterior. Vamos a ver un ejemplito más o menos. Ejemplo número 3. Vamos a resolver ese ejercicio. Dada la distribución de frecuencias de las siguientes, encontrar la mediana. Nos da la tablita, nos pide X sub y. Vamos, empezamos. A ver, ¿cómo se encuentra X sub y? Esta es la marca de clase, ¿cierto? 60 más 63. Sale 123. Entre 2